Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Data Soul Podcast. En este episodio tenemos una invitada que ya había estado anteriormente. Pueden encontrar el episodio con ella en nuestro canal de YouTube o en Spotify. Y la hemos invitado porque queremos hablar de un tema que siento que es muy transversal a todas las personas que trabajamos en tecnología y en general, pero que a veces no se habla mucho, y cuando entramos a este mundo de la tecnología y empezamos a tener buenos puestos de trabajo o a ganar un poco más, como que no sabemos muy bien qué hacer con el dinero. Entonces, el enfoque que le queremos dar a este episodio es hablar sobre finanzas, y para ello tenemos a Vero, quien nos va a hablar un poco más de ese tema y a compartir todo su conocimiento. Así que hola, Vale, y bienvenida, Vero, a este episodio. Muchas gracias, Lau y Vale, por la invitación de nuevo. Estoy súper encantada de volver a hacer un podcast. Espero pues que mi conocimiento, que ha sido muy empírico a lo largo de los años, pueda facilitarle o aportarle algo a los escuchas del podcast. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio. ¿No? Estamos muy emocionados por tener a Vero acá nuevamente. Sé que hay personas que nos conocen desde el principio del podcast, otros tal vez no. Entonces, por eso, volvámonos a presentar, vuélvete a presentar, Vero, porque también hay que tener en cuenta como todo este tiempo, uno cambia en el tiempo, uno siempre se tiene que volver a presentar. Yo digo que todos los días por todos los aprendizajes que uno tiene, entonces tomar este tiempo para presentarte y que todos los que nos están escuchando te conozcan. Bueno, sí, y justo me estaba acordando que en el último episodio del podcast yo mencionaba que estaba como en transición de algo y ya estoy como transicionada. Soy economista, sigo siendo economista, estudié 5 años de economía. Ahorita trabajo como Senior Product Manager en Twilio, que es una Big Tech que está en Estados Unidos. Tengo a cargo productos de seguridad de cuentas y validación de identidad. Año y piquito trabajando, aprendiendo muchísimo todos los días, conociendo gente súper tesa. No hay un día en el que no me sienta muy agradecida por el espacio y la oportunidad que tengo. Fuera pues del trabajo, desde los laditos, ya como con un poquito menos de ritmo, sigo haciendo voluntariado, sigo teniendo espacios para hacer speaker, para dar algunas charlas, para dar mentorías y como seguir brindando horas de servicio a quien le pueda generar valor en su vida. Es como el estado en el que estoy. Siempre he sido muy ñoña por las finanzas, entonces en serio mis hobbies sí es consumir mucho contenido financiero. Suena súper aburrido, pero lo disfruto mucho. Entonces sigo leyendo, viendo videos, encontrando contenido, leyendo publicaciones en TikTok, en YouTube, en documentales, etcétera. ¿Y en qué momento, mi primera pregunta sí es como en qué momento nació ese interés por las finanzas? Como conocer la historia de dónde salió ese interés por las finanzas, si fue como desde niña, si de pronto fue que ocurrió algo y de ahí aprendiste, entonces quisiste hacer algo diferente. Yo siento que pues, todo es por un trauma, ¿no? Lo que pasa es que mi trauma terminó pues en algo positivo, pero yo, como en mi familia hubo una crisis, mi mamá tuvo una crisis de salud y esa crisis de salud vino con una crisis económica cuando estaba muy pequeña en el colegio. Y digamos que siendo yo pues el síndrome de hija mayor, uno siempre busca como no incomodar y más bien como resolver, o sea, a ver cómo lo soluciona. Entonces, desde muy chiquita inicié como a vender dulces en el colegio, entonces a mí no me daban mesada ni como plata de lonchera, sino que mi papá me compraba una bolsa de dulces. Él trabajaba cerca de Colombina y esa era mi mesada y yo eso lo multiplicaba, o sea, literal una pirámide, o sea, lo multiplicaba. Mis compañeras inhalaban dulce, no comían y me iba súper bien. Y digamos que esa generación de plata desde una temprana edad me hizo como necesitar aprender a manejarla y a organizarla. Entonces, sí fui súper organizada. Pues no tenía Excel, no tenía computador, pero tenía como cuadernitos con todo lo que yo vendía, muy organizado, con cuánto salía de dulces, con cuánto volvía, cuánto esperaba vender, cuántos dulces como que me faltaba comprar o pedirle que me comprara mi papá. Siento que ahí empezó y ya luego como que me iba, aprendí a andar en bus, me iba al centro, compraba mercancía, y la revendía a mis compañeras, relojes, camisetas, lo que ellas me encargaran. Ya aprendí como a moverme sola, como a los, no sé, 15, 16, y ahí empezó como esa afinidad como por el hacer dinero, pero no solo hacerlo,
sino cómo administrarlo. Sí, es súper importante saber manejarlo porque siento que muchas veces crecemos con ese pensamiento de tengo que ganar dinero, pero como para el día a día, porque tengo que pagar arriendo, porque tengo que comprar la comida, porque tengo que pagar servicios, pero nunca es como pensando a futuro o incluso guardando para alguna emergencia por si algo ocurre o temas de inversión. Siento que eso se habla incluso mucho más poco que temas de ahorro. Como que sí te dicen tienes que ahorrar, pero ahorrar cómo, ahorrar cuánto, ahorrar para qué. ¿Por qué consideras que es importante hablar de este tema de finanzas? Bueno, yo soy una advocate del tema de plata, de hablar de plata, pero de que las comunidades que somos minoría o menos favorecidas, en este caso las mujeres, es un tema que se ha manejado muy tabú. Estamos en un país en el que es peligroso hablar de dinero, que tu vecino, que un conocido sepa cuánto ganas, cuánto tienes, cuánto inviertes. Entonces eso ha permitido también que se genere mucho tabú alrededor de la remuneración de las mujeres, de la inversión, de las cuentas de ahorro. Hace muy poquito las mujeres en nuestro país tienen derecho a abrir una cuenta de ahorros a su nombre y digamos que históricamente eso tiene un peso y unas consecuencias en la forma en la que las mujeres tienen una relación con el dinero. Las mujeres, nuevamente por el contexto histórico, siempre hemos sido muy buenas administradoras y muy buenas inversionistas. Administramos el hogar, la mujer no producía dinero, pero era quien lo administraba porque era quien mercaba la comida, los artículos de limpieza, decidía dónde se compraba la ropa más económica, pero de buena calidad. Entonces siempre ha tenido como esa inclinación por la buena administración del dinero, así no sea quien lo genere, quien lo conserva, porque simplemente lo recibía para gastarlo de la manera más eficientemente posible. Y lo mismo con las inversiones, por el contexto histórico, las mujeres somos mucho más precavidas y más conscientes a la hora de gastar porque ha costado más acceder a esos recursos, entonces hacemos decisiones mucho más concienzudas, menos arriesgadas y por eso mismo a nivel en el largo plazo tenemos mejores y más altos rendimientos que los hombres que son como mucho más arriesgados, que su aversión al riesgo es bien bajita, entonces muchas veces tiran plata y la queman o invierten donde no es, etcétera, etcétera. Sí, o sea, como que considero que sí que es demasiado importante que hablemos de plata en un país que es históricamente pobre, en el que demora no sé cuántas generaciones poder salir del círculo de pobreza, poder dejar de ser pobre a clase media, clase alta, que para mí la clase media es para mí una construcción porque realmente todos somos obreros al final, se gane mucho, poquito, si usted no trabaja no come. Y básicamente también somos muchas veces víctimas de la inflación al estilo de vida y es que entre más gano, más gasto y dependo siempre de ese ingreso. Entonces, hablar de plata, de finanzas, de inversiones es vital, o sea, es vital. Y es algo que no, pues a nadie le enseñan. A pasar, pues, no sé, a la mayoría de personas no le enseñan. Asumo que hay muchas personas que sí, pero en la mayoría de personas, en la mayoría de conversaciones, uno identifica que es un tema que se crece siendo muy tabú, que los niños absorben lo que ven y usualmente no es buena relación con el dinero o es mucho miedo o es mucho gasto desenfrenado o es mucha deuda sin control, pero no hay una relación como muy sana y no se habla de manera transparente sobre ello. Sí, pues pienso que en definitiva nos enseñan aquí en Colombia y hablo como desde mi experiencia porque pues a mí nunca me enseñaron la verdad desde chiquita acerca del dinero. Lo que me enseñaban era que no había, que había que ahorrar, o sea, como que había que ahorrar, pero el ahorrar era como no gastar, porque no había, porque había que comprar otras cosas que eran las importantes para comer y que obviamente era verdad, pero por ejemplo a mí nunca me enseñaron, por ejemplo, lo que tú hiciste, que era como vender cosas, yo lo tenía supremamente prohibido. Yo recuerdo que un día quería vender bolis en la casa porque aprendí a hacer bolis, que es como el Bonais. Y yo dije, ay, voy a vender bolis a 500 porque yo los doy para hacer. Y no me dejaron, mis papás no me dejaron vender bolis porque yo qué iba a hacer vendiendo, o sea, nunca. A mí lo que me decían era cuando tú trabajes, todo va a estar resuelto. O sea, cuando tú trabajes, como que yo pensé que cuando yo trabajara yo iba a ser multimillonaria, que yo me podía decir sí a todo. Entonces, obviamente, yo crecí, digamos, como con ese pensamiento y cuando llegué a conseguir mi primer trabajo, me dio un golpe porque me di cuenta que no me podía decir sí a todo. No, y ni siquiera en el trabajo, sino cuando recibía como tal un ingreso, porque yo era de ser pilopaga, entonces nos daban como un ingreso mensual o cada 2 meses, entonces, no, eso era la locura.
porque no tenía una educación financiera de nada, ni siquiera el interés, porque yo no sabía que tenía que educarme financieramente en este país, o sea, no sabía que tenía que tener esa necesidad para ser una adulta, o sea, para poder funcionar en este mundo, que es lo que me parece ahorita que son las finanzas, o sea, para que tú puedas funcionar y que no te afecte también como emocionalmente, porque el dinero también nos afecta emocionalmente. Yo siento que uno no tiene y uno se desespera porque obviamente pues tienes que comer, ¿cierto? Pero es algo netamente necesario y hablarlo en temas de tecnología también es muy necesario porque tenemos el privilegio de que en tecnología manejamos otros niveles de salario a comparación de otras personas, que es más difícil conseguir un trabajo, por ejemplo, comparar, no sé, por decirlo así, no sé si esto sea malo decirlo, pero comparar, no sé, un Pero ingeniero ambiental, conseguir un trabajo con un ingeniero que nosotros trabajamos en datos, es demasiado sencillo, y más por el momento en el que está el mercado, y que uno puede pelear por salarios que en este país como qué cosa tan loca, ¿cierto? Y uno trabajando desde su casa, pero un ingeniero ambiental que le toca entonces la obra, o donde busco, o meterse en esas empresas tradicionales que también es una sola locura. Entonces, tenemos el privilegio de acceder a cantidades de dinero interesantes para este país, para vivir en este país, y es importante empezar a saber manejarlos, porque obviamente como tú lo has dicho, porque yo te tengo, estoy en tus mejores amigos, entonces como los ha dicho, estamos como en el punto arriba, bien arriba, pero de la nada podemos bajar, entonces por eso tenemos que estar como preparados para eso. sí, hay un dicho que yo digo y es que el que no maneja monedas no puede manejar billetes. Y hay muchas personas que idealizan el salario esperado, el ingreso soñado, para ahí sí ponerse responsable con los temas de dinero, de plata y de finanzas. Y cuando llegan, pues se dan cuenta de que no es así, que literalmente es un hábito, es como leer, es como trotar, es como ir al gimnasio, es como tender la cama, es como cocinar, es un hábito que si usted no lo entrena de manera disciplinada, pues no va a poder sostener sin importar el ingreso. Y nuevamente por el entorno en el que nos movemos y por el sector en el que trabajamos, para mí es muy fácil identificar personas con unos salarios súper altos, que justamente son los que tienen unos comportamientos o una relación con el dinero bastante tóxica, o sea, que gastan desmedidamente, desenfrenadamente, y que uno sabe que al mes siguiente, si hay un layoff, que es súper común los despidos en tecnología, van a quedar mirando hacia el techo. Hay mucha gente que sufre de inflación en el estilo de vida, somos muchas personas que nacimos de contextos de hogares como muy pues, humildes, y que de un momento a otro empieza uno como a multiplicar el salario, y hay gente que se sale de control. Y como decía Valen, los temas de plata son 99% emocionales, 1% matemáticos o de números. La gente piensa que no, pero hay muchos traumas, hay mucha revisión psicológica y hay mucha necesidad de acompañamiento psicológico al momento de trabajar los temas de plata. Es para mí más emocional que otra cosa. La plata es emocional, la gente tiene respuestas al trauma, hay gente que ahorra desmedidamente y no se permite nada, y hay otra gente que gasta y que esos pequeños segundos de dopamina que le genera pasar una tarjeta son los que los mantienen vivos, porque tienen una relación muy tóxica, muy tóxica con el dinero y con su dinero, y por eso pasan por situaciones de vida bastante complejas, pasa de todo, o sea, quiebras teniéndolos, hay gente que se quiebra teniendo muy buenos ingresos porque simplemente la vida se les sale de control. Para mí el libro La psicología del dinero es un libro excelente, súper recomendado, porque le da la importancia que se requiere a la salud mental al momento de hablar de temas de dinero. A nadie lo entrenan, a la mayoría no nos entrenan, ni en la casa se hablaba de eso, pero ya pues todos somos adultos, y uno pues si no lo enseñaron en la casa, pues no va a quedar toda la vida llorando porque no le enseñaron, sino pues tiene que buscar cómo educarse, cómo leer, cómo preguntar. Y eso sí me parece vital, o sea, vital, porque el que no puede con monedas, con billetes, se vuelve loco, y hay muchos casos. Tenemos muchos casos que no, o sea, que no se nota la plata porque no hay control, hay mucho impulso, muchísimo impulso. Nunca es tarde para empezar porque puede que haya personas, no sé, que tal vez nos estén escuchando y sientan culpa. Y yo lo estoy diciendo porque yo en algún momento lo sentí, o sea, cuando yo estuve ese choque, yo era como, no, ya yo soy así, ya no hay nada que hacer, ya no hay salida, ya yo soy esta persona porque a mí me crearon así, ya me gasté todo, no hay nada que hacer, pero nunca es tarde, o sea,
de 100 en 100 se llena la vaca. Entonces, nunca es tarde para empezar, para organizarte, para armar el plan y poder salir de deuda si tienes, o armar el plan de ahorro, de todo. O sea, nunca es tarde para empezar. Y siguiendo lo que dice Valen, es que uno debería tener espacios seguros, no solo para hablar cuando está despechado y en temas de amor, sino que tiene que tener espacios seguros para hablar de plata, porque entre amigos hay mucho tabú, o sea, hay amistades de años y que salen y conviven y uno de ellos puede que esté quebrado rayando tarjetas de crédito y no tenga ni idea. Hay uno que hay que paga y luego te transfiero y se hace loco, pues hay gente que es descara. Pero hay otra gente que en serio está quebrada, o sea, está quebrada, está en rojo, porque la gente piensa como que quiebra es simplemente que te echen de tu casa, pues, con la policía, así súper extremo, pero hay gente que literal vive del día a día, o sea, como que está quebrada porque gana un muy buen salario, pero lo debe todo. Entonces, si ese muy buen salario lo quitan, está quebrado, o sea, está quebrado, o si ni siquiera le quitan el salario, pero tiene una emergencia, no tiene dónde agarrar. O sea, no tiene ni siquiera una tarjeta para rayar porque todo está con el cupo máximo y todo está pagándolo con la cuota mínima y se la pasa así como apagando incendios. Y no hay espacios seguros para hablar de plata. O sea, es muy tabú y obviamente vivimos en un país en el que uno tiene que ser muy cuidadoso con quien habla de plata porque en serio, pues es peligroso. O sea, es peligroso. Sin embargo, especialmente en mujeres, que asumo que es como el público mayoritario del podcast, deberíamos tener espacios seguros en los que se pueda hablar con confianza con amigas de plata, de en qué inviertes, cuáles son tus tarjetas de crédito, qué beneficios tienen, cuánto te estás ganando de eso, cuánto ahorras, por qué cree que es eso, pero sin juzgar, sino pues de una manera muy comprensiva y abierta. Y ahí es que se puede generar como ese entendimiento y esa empatía, pues porque aquí todo el mundo está aprendiendo y de acuerdo con mis creencias es nuestra primera vez en este mundo viviendo y uno no tiene que llegar a sabérselas todas, especialmente cuando uno no viene como en un contexto en el que hablar de inversiones es normal. Una vez vi una influencer, puede que sea actuado, pero el esposo le leía de cuentos de noche a la niña como de 10 años, le estaba leyendo Padre Rico, Padre Pobre. Y yo, a mí no me tocó eso. Yo me lo leí como cuando a mis 25, no sé, o sea, un poquito tarde. Entonces, obviamente hay gente que tiene unos contextos un poco más privilegiados, con acceso a más información, en el que hay niños que cumplen años y de cumpleaños les dan acciones. Yo la otra vez me vi un video de una chica y dice que, ¿cómo me compré mi primera casa a los 21 años cuando me gradué? Y empezó el video diciendo, es que cada cumpleaños desde que nací, mis papás me compraban acciones a mi nombre. Y yo, bueno, y me salió el video, yo llego acá, hombre, comparándome acá, yo es que, pero ¿cómo hizo para...? Obvio, pues así cualquier amor, o sea, pero siento que nunca es tarde, así como hay gente que nace y ya tiene la vida arreglada, hay gente que se tiene que arreglar la vida sola y no está mal, pues es como tu contexto, tu situación, no hay que juzgar, pero sí hay que resolver y responsabilizarse, que es como lo que nos cuesta un A mí poquito. me parece sobre todo eso de hablar que mencionabas ahorita entre amigas como entre mujeres también por, por el tema del salario, porque, bueno, no sé si, yo no quiero generalizar porque la verdad no he investigado, pero siento que, por ejemplo, en mi caso como mujer, y me pasó que, por ejemplo, un amigo y yo fuimos al mismo puesto y él pidió como, no sé, como un poquito más, como 10 como, no sé, como 5 un ejemplo, como 5 millones más de lo que yo pedí al mismo puesto y a él se lo dieron y yo pedí menos y me lo dieron. Pero para mí lo que yo estaba pidiendo era súper bien. Y cuando él me dice, no es que yo pedí esto, y yo era como, pero ¿por qué no me dijiste? Yo también lo hubiera pedido. Entonces es como ese punto de que realmente como para romper techo, ¿cierto? Porque como no está solito, entonces uno se pone como un techo y uno dice, no, eso es porque sí, porque yo investigué y eso es, no creo que me vayan a dar más. Eso es lo que se viene a mi mente. No creo que me vayan a dar más. Pero luego viene este man y pide y hace lo mismo, o pues estamos como en el mismo nivel dentro de la empresa y se lo dan. Entonces también como para tener ese tipo de conversaciones, no solamente como, pues sí, como con los amigos, sino también como tener una comunidad donde podamos expresar ese tipo de cosas y que estemos preparadas. Por ejemplo, ya yo ahorita
con estas cosas de ingeniero de datos. Yo hice muchísimas entrevistas el año pasado y siento que ya me volví crack haciendo entrevistas de ingeniero de datos y yo les digo a mis amigas, de esto, menos de esto, no pidas. O sea, si quieres, pide todo esto para que desde ahí empieces a negociar, para que no te pase lo que a mí me pasó y porque tampoco pues pues, no nos debemos dejar meter los dedos a la boca literalmente. Total. Y pasa mucho con mujeres. En los poquitos espacios en los que yo he tenido la oportunidad de participar en procesos de contratación o revisando hojas de vida, en la expectativa salarial, la persona más preparada, que usualmente es una mujer, es la que menos está pidiendo. Y el que no tiene nada que ver con los requerimientos del puesto, que tiene como la mitad de la experiencia, mejor dicho, nada que ver, siempre está haciendo cambio de carrera, está pidiendo un poco de plata más, con toda la confianza y la seguridad del mundo. Pasa muchísimo entre mujeres y siento que también se necesita mucha más transparencia salarial entre todos los que formamos la comunidad de tecnología, especialmente los hombres, porque nosotras somos la minoría. Y las poquitas que somos, usualmente están menos pagas que los hombres, cuando no hay transparencia salarial. Hay muchas empresas grandes que tuvieron como escándalos, incluso por eso, porque no había transparencia salarial y se dieron cuenta en un estudio que las mujeres estaban ganando menos que los hombres haciendo las mismas tareas. En una Big Tech que no quiero problemas, no le menciono el nombre, pero si uno busca, pasa. Y sigue pasando en tecnología y por fuera de tecnología, pues nosotras hablamos de como nuestro entorno, pero pasa muchísimo y es porque no se tienen esas conversaciones transparentes de estoy aplicando un rol muy similar al tuyo, ¿cuánto te ganas? Ahorita hay muchas plataformas que como Glassdoor, que uno puede como, ahí Michael Page hace un estudio y uno se puede llevar como unos referentes, pero no está mal hablar, o sea, hablar y preguntar a un conocido. Yo ahorita donde estoy, antes de entrar para negociar salario, le escribí a alguien que no conocía, que teníamos amigos en común, pero que nunca había hablado, y ni siquiera vivió en Colombia y estuvo con mi rol hace unos años, y le escribí por Twitter como que me regalas 15 minutos, necesito unas preguntas, estoy aplicando, y él me dijo, ay, sí, claro, me dio su número, lo llamé y lo bombardeé como que negociaste acciones, cómo negociaste acciones, te dieron bono, no te dieron bono, cuál es el rango, cómo es la carga laboral, cómo es la cultura, cómo es el ambiente, y pues no perdí nada. Lo peor que me pudo haber pasado es que no me respondiera, que me dijera que no y ya. Pero como que tomé el riesgo y busqué a alguien y le dije como que me estoy dando en la cabeza, me están tumbando, me van a explotar por esto, está bien la negociación, estoy dejando esto, estas son mis condiciones actuales y las cambio por eso, ¿hace sentido? ¿Te hace sentido a vos? Y siento que esa levantada de mano, pues como deja de orgullo y tal, ayuda muchísimo a que uno no se robe, pues uno no se dé en la cabeza, porque muchas veces es uno guardando silencio que se tumba o que alguien cercano a uno se tumba por no preguntar, pudiendo uno ayudar. Sí, de acuerdo. De hecho, me gusta mucho también que toquemos este tema de hablar y compartir, no solamente de si yo me voy a presentar a un puesto o hablar con mis mismos compañeros del trabajo a ver cuánto ganan, sino también cómo estoy manejando mi dinero, porque siento que eso ayuda mucho si yo estoy teniendo malos hábitos y Vale me cuenta que ella está invirtiendo porque encontró una aplicación y que estos son los beneficios, o porque está ahorrando para tal propósito y yo también tengo ese propósito, pero no sabía cómo ahorrar. Entonces eso ayuda mucho a uno quitar esos malos hábitos y empezar a construir unos buenos para tener como esa buena relación con el dinero, como empezar a identificar cómo puedo manejar cada cosa. Y eso me lleva también a la pregunta de qué hábitos recomiendas como para empezar desde cómo manejamos el dinero y en temas de ahorro también, como esa relación de no me tengo que gastar todo. Incluso ahora cuando Vale mencionaba lo de lo que nos daban en la beca cuando estudiamos en la universidad, recuerdo que mi pensamiento era, tengo esto, entonces ahora puedo comprar más cosas. Nunca fue, voy a ahorrar, estoy en la universidad, no tengo muchos gastos, puedo ahorrarlo para más adelante o para comprar una cosa más grande o algo así, sino puedo gastar más porque estoy ganando más o porque me están dando más. Y eso a veces también choca mucho cuando uno empieza a aumentar su salario y no piensa bien a futuro o como en esos casos de me puedo quedar sin trabajo en algún momento y no tengo un colchón que me pueda dar esa tranquilidad de puedo estar tranquila 3 meses, 6 meses mientras consigo otro trabajo. Sí, bueno, ahí fueron como varias preguntas. La primera es como la de cómo iniciar, cómo empezar. Yo siento que el primer paso es aceptar que es un tema emocional, o sea, como que hay traumas detrás, impulsividad y bajar el ego.
como que, es que yo, como decía Valen, es que yo soy así y ya no cambié y así, y esto es lo que me toca y esta es la vida que me toca y tengo que, pues, aprender a vivir con esto y ya está, y no hay esperanza, no hay fe, no hay nada. Aceptar que es un tema emocional y empezar como a educarse y a leer. Hay gente que da hay mucho contenido, hay mucho contenido basura también, entonces hay que tener mucho cuidado. La psicología del dinero es muy buena para iniciar. Girls Who Invest es muy buena. De Financial Feminist, creo que se llama otro libro, que es muy bueno. Pero empezar como a consumir contenido, a cuestionarse, a leer y a preguntarse como yo, o sea, que, porque siempre es un trauma, o sea, para mí, porque yo hice un trabajo interno como de entender qué fue lo que me detonó. Entonces yo ver a mis papás como más bien contar monedas, pues por un periodo de tiempo, me hizo sentir que yo tenía que hacer rendir el dinero. Entonces como que de ahí viene mi inclinación, y como soy consciente, entiendo que cuando quiero ahorrar demasiado y restringirme, es el trauma respondiendo y que ya no estoy en la misma situación, puedo soltar, puedo gastar, no sé qué, pero porque ya he hecho un trabajo duro concientizándome de la causa de mis reacciones y de manera de pensar, que la mayoría de gente no está dispuesta a hacer porque es muy incómodo, es simplemente muy incómodo y a la mayoría de personas no les gusta incomodarse. Pero si está dispuesto a incomodarse, pues si pueden ir a terapia, está súper bien ir a terapia a hablar de plata, porque es que vivimos en una sociedad capitalista, o sea, me encantaría poder intercambiar frutas con el vecino, pero no podemos. Entonces es como un pilar muy importante el dinero en nuestras vidas, y la relación que tenemos con él puede como quitarnos o darnos mucha tranquilidad. Entonces, eso es como lo primero. Mi primera recomendación es aceptar que es un tema emocional, leer, ir a terapia. Hay personas que dan consultorías, sesiones. Yo a veces como que lo doy con personas cercanas o con alguien que se me haya como acercado, porque en serio es como un hobby y algo que disfruto genuinamente, y más cuando son mujeres. Y lo segundo que decías, la segunda pregunta que hacía Lau, era sobre, ¿qué me recuerdas? Sobre como esos hábitos que uno puede empezar a construir para manejarlo, no solamente para poder pagar las cosas del día a día, sino también construir hábitos de ahorro y demás. Sí, pues yo como les decía al inicio, el que no maneja monedas no maneja billetes. Es como algo que se entrena, así como un músculo que se tiene que entrenar. Yo soy muy ñoña, entonces yo soy como un extremo. Yo soy de las que tiene como su Excel con los gastos, y uno con el tiempo desarrolla como que entrena el estómago a decirle cuándo está desfasadito y cuándo va el día, pero mientras uno desarrolla eso, lo mejor es los datos, y pues uno no puede confiar siempre en el estómago cuando se trata de plata. Entonces está bien anotar, data soul, datos, escriban lo que se gastan, escriban, no esperen si lo escuchan a mitad de mes el podcast, no, el primero del próximo mes lo hago y algo pasa, y no, es como ir al gimnasio, la gente lo pospone. Y además es algo muy incómodo. O sea, hay gente que paga mes a mes su tarjeta de crédito y no tiene ni idea cuánto es la deuda, no tiene ni idea cuál es la tasa de interés que está pagando, no tiene ni idea si está pagando seguros adicionales que le metieron, o sea, no tienen ni idea, porque les da ansiedad mirar su extracto, o sea, enfrentarse con la realidad, porque nuevamente es un tema emocional, o sea, es un tema muy abrumador que viene como que toca el ego, etcétera. Y hay gente que se muere y paga puchitos de deuda toda la vida y nunca supo cuánto debía. En el momento que un banco lo llama a decirle que tiene más plata disponible, se mete y sigue pagando el pago mínimo alterno. O sea, no le interesa salir de como ese ciclo, y el que no le interesa, pues está bien. O sea, hay que tener mucha intención y mucha disciplina para tener hábitos sanos. Yo siento que lo más importante es uno ser como muy transparente con uno mismo, con nadie más, o sea, nadie más importa. Es usted con usted, y esa transparencia para mí inicia como con la aceptación de que hay como un tema que quiero cambiar o que quiero mejorar, porque hay gente que tiene buena relación con el dinero, pero eso es todo, no invierte, no nada. Entonces, para mí es educarse, pues invertir en uno. Para mí hay que leer, y a la gente no le gusta eso, a la gente le gusta que le digan qué hacer, o sea, dígame qué aplicación descargo, ahí me irrita mucho eso, o sea, me da mucha rabia que me pregunten como, pero ¿dónde meto la plata? O sea, no quiero leer, o sea, decime qué hacer. Y yo como que, ¿en serio vos te matás trabajando
para decirle a otro que te diga cómo gastar tu dinero, invertir tu dinero, o sea, ¿no te parece como muy cruel con vos? Y no, pues no me parece, y no lo hago, me da rabia cuando la gente así, yo como que hace una persona perezosa o que no está lista para responsabilizarse, entonces digo, no Sí. sé, y ya. Yo creo que eso va nuevamente a las emociones, o sea, a las personas, o sea, no se permiten ser aprendices, porque este es un tema que hay que ser aprendiz y que hay que estudiar, aunque uno quiera, hay que estudiar para poder entender. Entonces hay gente que definitivamente no le gusta. Entonces, por ejemplo, no sé, alguien que en Colombia se esté, bueno, no sé cómo vive la gente que se gana el salario mínimo, o sea, la verdad no. Yo veo los arriendos aquí en Medellín y yo soy, ¿cómo existe alguien que vive en Medellín y se gana el salario mínimo? ¿Cómo vive? Yo tampoco, los admiro Yo no muchísimo. sé. Pero, por ejemplo, el que se gana el salario mínimo eh, y que simplemente se dedique como a hacer una tarea, que trabaje como en una, no sé, en alguna fábrica de algo, que simplemente sea cortar, cortar y cortar, pues obviamente no, pues no sé, no le interesa tanto como aprender algo, no se quiere sentar a echar números, aunque ni siquiera no se trata tanto de echar números, uno se tiene que echar números, pero mientras uno va aprendiendo, uno va automatizando como un poquito más y se vuelve automático y Sí, es como menos lo que tienes que hacer porque ya todo está automatizado y tu cerebro ya está como, ¿cómo se dice? Pues ya agarró como la práctica, ya sabe cómo es que entrenado. tenemos que trabajar. Entiendo. Pero al Sí, principio, ¿qué tiene que pasar? Es que te tienes que volver un aprendiz y que tienes que estudiar. ¿Por qué? Porque no te enseñaron de chiquito y que tienes que luchar contra ti mismo. el O ego, es tener un tema paciencia, de ni ego. siquiera es una lucha, es como tenerte paciencia, es como, porque yo sí, a veces cuando, no sé, cuando apenas yo recibía como lo de ser paga, y yo decía, no, vale, no puedes ir al cine. Yo lo siento mucho, pero en el cine te vas a gastar 50.000 pesos por las crispetas, por la entrada, y eso duele porque obviamente yo me acuerdo, no sé, cuando mis papás me decían, no, vale, es que no te podemos comprar eso. Y yo decía, no, yo cuando esté grande me voy a comprar lo que yo quiera, pero no, no lo podemos comprar. Entonces, claro, hay un dolor Muy ahí cansado. y eso es lo que hay que empezar a estudiar y como a reconocerse. Y aceptarlo, total, o sea, obviamente aquí pues, esta conversación viene como con mucho privilegio de las tres personas que estamos aquí, porque una persona que gana el mínimo no tiene que sentarse a hablar de finanzas, sino que tiene que ver es cómo puede hacer más plata. Porque hay gente que en serio, y no es un tema emocional, no, es un tema de sistema, y es que no te alcanza la vida, y está bien que te quieras tomarlo en licor al final de la semana, los poquitos pesos que te quedan y te quieras endeudar, porque en serio la vida ahoga. Entonces, pues no lo mandaría como a hacer nada literal, que no sea ver cómo se puede salir como un poco más de esa condición laboral, porque sí, en ciudades como Medellín, ¿no? Y en el resto del país un salario mínimo restringe muchísimo, muchísimo, muchísimo las posibilidades de soñar con una casa propia, con un viaje a la playa, o sea, todo tiene que ser usualmente como muy pensado, con mucho ahorro o con deuda. Entonces, pues eso viene así como con un baño de privilegio por parte de nosotras, increíble, pues que no lo puedes conocer. Eh, yo he visto mucha gente, pues porque nosotras trabajamos en tecnología, entonces uno siempre busca como la automatización, el Excel, el Notion, la aplicación, pero yo he visto mucha gente que va a mercar con papel y lápiz, o sea, normal. Tiene su presupuesto y va anotando como cuánto se está gastando, cuánto espera gastar, tiene un límite y ya está, y lo hacen rendir y ya, o sea, cada quien como le funcione, o sea, no hay una receta perfecta y todo el mundo viene de contextos diferentes. Hay personas que para ellos la nutrición es vital, entonces cuando se trata de comprar comida de calidad, no escatiman. Hay personas que, no sé, son deportistas, entonces su presupuesto, yo no sé, de implementos, de suplementos, no es un negociable. Entonces yo como que no, la manera en que ahorro mis porcentajes es como rígido y tiene que funcionarle a todo el mundo y el que no pueda, pues no sirve, no, o sea, tiene que ser como muy dependiendo de tu estilo de vida, de tus ingresos, de tu sueño. Las mujeres no invertimos igual que los hombres, nosotros trabajamos en tecnología, es muy poco probable que queramos invertir como en algo vaqueado por Elon Musk, uno como que, no sé, porque tenemos como, eh,
nuestra moralidad pesa un poco más que de quizá los hombres, que sean más flexibles y como que no, lo que importa es el retorno y ya no importa como las consecuencias o esa inversión, cómo está impactando el planeta, la sociedad, como que no hay mucho, pero las mujeres a la hora de tomar una decisión de inversión, sí tenemos como un poco más conciencia ambiental, moral, cívica, que quizá los hombres, y por eso invertimos diferente, y también, no todas las mujeres, o sea, viene de persona a persona, en las prioridades, la manera de ver el mundo. Hay gente que que no es la hora de retirarse y de pensionarse, ya, o sea, que no es la hora. Hay otra gente que se acomoda con su vida, con el estilo de vida que tiene y simplemente quiere estar preparado para imprevistos y también es súper válido. Entonces, como el estilo de vida y el momento y la etapa de tu vida también cambian. No es lo mismo ahorrar viviendo con los papás que ahorrar viviendo solo en Medellín. O sea, por favor, es muy diferente. Los gastos son supremamente diferentes. No es lo mismo ahorrar teniendo roommate. Por eso la gente se casa muchas veces porque hay que compartir gastos, porque es muy caro vivir. Entonces, no es lo mismo. O sea, cada caso es muy distinto y cada persona es un mundo, un universo aparte. Sí, de acuerdo. Yo siento que en temas de dinero uno siempre tiene que ser muy honesto con uno mismo de en qué estoy gastando, de no es que no sé, voy a asignar de lo que me gano el 30% para gustos. Pero esos gustos son cosas que no me están haciendo bien, que me están generando estrés, que me están generando ansiedad, que es un dinero que puedo gastar en otras cosas que en realidad sí necesito o que puedo guardar para ese sueño que he tenido desde hace mucho tiempo, pero que lo estoy dejando atrás porque estoy gastando y gastando y gastando. Y eso de ser honesto con uno mismo es también como, ¿cómo voy a distribuir lo que gano y también lo que invierto, lo que mencionabas, de uno ser consciente de a dónde voy a poner mi dinero? No es simplemente porque quiero ganar un montón, entonces voy a invertir a las empresas que sean, sino a qué empresas le estoy invirtiendo y por qué le estoy invirtiendo. Como empezarse a cuestionar un poquito también de voy a apoyar a esta empresa que tiene relaciones de dudosa procedencia con otras cosas, o en realidad es porque también estoy buscando apoyar una causa o porque sí quiero un retorno, pero sé que esa empresa hace las cosas bien. Entonces ahí también vale mucho como el estar informado sobre esto. He estado como muy obsesionado con un podcast que es de dos mexicanas, que es Chisme Lo Corporativo. amo, Las amo. las amo, las amo. Soy fanática de Rosa Laura Sí, y Macarena. Maca Rivas. Ajá. O sea, las amo, estuvieron en Medellín y no pude ir porque estaba enferma y tuve una tusa terrible, pero las amo también. Soy Sí. súper fan de esas mujeres. Fan. Ahí les dejamos una recomendación a quienes nos escuchen. Si quieren ver un podcast que habla sobre historias de empresas que incluso son esas empresas que ya están en bolsa, en donde puedes invertir y que puedes tener un poco más de contexto de cómo son esas empresas, cómo trabajan, las personas que han estado ahí, cómo han tomado decisiones, que eso también ayuda a pensar a futuro. Si voy a invertir en esta empresa, si estoy invirtiendo bien o puede estar ahí en riesgo mi dinero o no estoy tan alineado con lo que esa empresa es, entonces mejor busco otras opciones. Y lo cuentan como en una terminología muy amigable. Hace que sea muy cómodo y literal le hacen apología al nombre del podcast, se siente como chisme, o sea, se siente como un chisme, pero te están contando la historia de Microsoft, te están contando la historia de Elon Musk, y se siente como chisme, pero es una historia con datos, con hechos reales, pero se siente, es súper entretenido, al menos a mí me parece súper entretenido. Sí, a mí también. Desde que las conocí ya me empecé a consumir todos los episodios que tenían y ya casi termino todos los que tienen publicados. De acuerdísimo, yo también creo que ya me los escuché todos, son súper entretenidas y son muy inteligentes, y son mujeres hablando de plata, y eso no es común, en español, que son mujeres latinas. Y eso me lleva también a tocar ver un tema sobre el ahorro. Siento que la inversión para mí ha sido como un tema aparte, o sea, es como si quiero invertir, voy a empezar a buscar información, pero primero ahorrar, primero tener como ese colchón para lo que quiero, sea metas a futuro o por si pasa algo, tener ese fondo de emergencia. Entonces, quería preguntarte como desde tu experiencia, cómo manejas el tema del ahorro y qué recomendaciones también darías para esto. Para mí, datos. Yo no sé cuánto me puedo ahorrar al mes y yo no sé cuánto me estoy gastando. Pero yo para saber cuánto me gasto al mes,
pues tengo que empezar a anotar mis gastos, porque cuando yo he tenido sesiones o conversaciones con amigas, te ganas 100 pesos y me estás diciendo que a estómago crees que tu costo de vida son 40 pesos. Yo digo, ¿dónde están los 60 que te sobran? Ah, no sé. No sé, pero el arrendo o la cuota de la casa, los recibos, el carro, no sé qué, eso me da 40, pues yo, ¿dónde están los 60? Es decir, que no hay una sensación real de lo que se está gastando porque no hay un control, porque no hay datos que te permitan traquear tus comportamientos financieros. Entonces, para mí, antes de ahorrar, sepa usted cómo está gastando. Y sin juzgarse, anótelo. O sea, no es que, ay, ya no voy a, como estoy en modo de escribir, entonces ya no voy a escribir, sino que no voy a gastar para no escribir. No, escriba genuinamente cómo usted se comporta. Que después de eso, usted mirando los datos, pueda tomar decisiones y pueda decir como que estoy pagando 5 suscripciones. Disney Plus, Netflix, HBO, YouTube Premium, bla, bla, bla. En serio, no creo que necesites 5. Voy a bajar a 3. O sea, como que te puedes dar un escaneo de tu vida, te puedes tomar decisiones y con datos puedes tomar una decisión de ahorro. Como que en serio, yo debería estar ahorrando tanta plata porque me sobra, porque me hace sentido, porque puedo, porque quiero, porque está alineado con mis metas más adelante, porque es lo que necesito. Hay gente que dice, ay, no, yo me quiero retirar a los 40 años y ser libre financieramente. ¿Y cuando estás ahorrando? No, 200.000 al mes. Bueno, amor, ¿qué te puedo decir? No, pues mis mejores deseos. Ojalá juegues la lotería porque está complejo, está complejo, un golpe de suerte, algo así, pero uno tiene que estar muy alineado como con sus metas y que las acciones que ejecuta pues estén llevándote a las metas que quieres alcanzar. Si no tienes afán en una pensión y estás disfrutando genuinamente tu vida, trabajar, pues obviamente tus metas de ahorro deben ser diferentes o con otro objetivo. Puede ser viajar y permitirte que los 15 días de los 365 al año que tenemos libres y pagos te los disfrutes mucho, pues súper válido, pero que haya como una alineación. Pero yo siento que para esa alineación hay que uno, pues, tomar decisiones basadas en datos. ¿Qué puedo decir? Si es lo que hay. Es lo que hay. Sí. Yo digo también que para las personas que apenas van a iniciar es muy bueno como lo que decía Vero de uno colocarse metas y soñar. Porque es muy duro cuando tú quieres como empezar a organizarte financieramente y tú dices como, bueno, toca ahorrar, hay que ahorrar, entonces me tengo que sacar ese porcentaje. O tengo que gastar menos, entonces todo esto que sobró, entonces lo tengo que guardar porque hay que ahorrar. Pero cuando tú le pones un significado, no sé, un sueño, un viaje o simplemente lo que nosotras decimos, porque yo sé que el hecho de que uno le diga a alguien ahorita que está muy feliz y muy contento con su trabajo y que cree que la empresa lo ama y que van a estar juntos por siempre. Y le dices como, no, tienes que ahorrar porque te puedes quedar sin trabajo y puede que estés 3 meses sin trabajo. Él va a ser como, no, eso no es verdad. Entonces, listo, no ahorres para eso, no ahorres para que tengas un colchón, ahorra para otra cosa. O sea, no sé, o sea, algún sueño lejano que te permita te activar como eso en el cerebro de empezar a guardar, a guardar, a guardar, y que yo siento que de esa manera uno puede, pues, como empezar a tener el hábito. Porque lo que les digo, es muy duro como que tú le digas a alguien, es que tienes que ahorrar porque te va a pasar esto, esto y esto. Hay gente que, pues, en definitiva no lo entiende. Pero cuando es por un sueño, siento que es más fácil. No sé qué Siento opinan que ustedes. sí, hay que moverse con propósito. Ujú. Hay que ahorrar con propósito, hay que moverse con propósito. Si tu sueño es comprar una casa joven o un carro o pagarte una maestría sin el ICETEX o pagarle al ICETEX o conocer Disneyland, Disney World o la Torre Eiffel o Bali, pues eso ayuda muchísimo porque uno tiene que hacerlo con un propósito. Uno no ahorra ya por ahorrar. Bueno, los que estamos traumatizados, sí, pero usualmente no, o sea, usualmente uno debería ahorrar con una meta y con un propósito final, ¿no? Pues, pero yo sí soy partidaria de que con o sin propósito se tiene que hacer un hábito, para que cuando Sí. lleguen esos propósitos, pues haya fondos, que no tengas que esperar a tener como una meta para poder moverte y ahorrar, porque hay gente que en serio si le preguntas cuál es tu sueño, no sé qué, no, nada, que está súper triste, súper triste. Como a dónde quieres, a qué país quieres conocer, o qué te quieres comprar, o qué te ves haciendo, y no.
del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, mis perritos y ya, o sea, como que no, y pues está bien, es un momento de la vida en el que quizá valora demasiado la calma y salir de esa calma, de esa comunidad se siente más como amenaza que como sueño, pero si ahorra, cuando llegue el momento de la vida en el que pueda levantar la cabeza y sienta que quiere algo más, pues tenga los fondos para hacerlo. Eso es un privilegio y es un regalo que se puede hacer a su futuro, nuevamente, sin restringirse, incluyendo dentro del presupuesto siempre el disfrute, el ocio, cositas varias, pero sí hay que ahorrar como un hábito, así como uno tiene que mercar, como uno tiene que ir al baño, si uno genera dinero en esta sociedad capitalista, hay que ahorrar, hay que ahorrar un poco, hay que tratar de ahorrar, poquito, mucho, pero crear el hábito, es lo más importante. Sí, de acuerdo. Y también estar muy informados. Es como, listo, si yo tengo un propósito de quiero ir a ver la Torre Eiffel, entonces, ¿cuánto cuesta un tiquete de Medellín a Francia? ¿Cuánto cuesta el hospedaje? ¿Cuánto me quiero quedar? ¿Qué lugares quiero visitar? Pues tampoco irse como tan específico, pero sí, si yo tengo una meta, ¿cuánto necesito para cumplir esa meta? No simplemente, ay, quiero ir a París y quiero hacer el Eurotrip. Y ya entonces empiezo a ahorrar. Pero yo puedo ahorrar 10.000 o puedo ahorrar 100.000 y no sé cuándo voy a parar si no tengo claro cuál es ese objetivo. Y lo que dices también de ahorrar, de hecho, uno siempre debería ahorrar, como mencionas, porque uno no tiene nada asegurado. Uno no tiene trabajo asegurado, no tiene la vida asegurada, no tiene la salud asegurada. En algún momento, por muy buena, no sé, cobertura de salud que tengas, de pronto te toque pagar algo que es muy costoso y no vas a tener con qué. Entonces, ese ahorro también es como para tenerlo en cuenta de ese colchón por si pasa algo en el trabajo, ese colchón por si me pasa algo a mí, por si le pasa algo a las personas que quiero, también está ahí como dentro de todo el checklist de cositas de ahorro que quiero hacer en la vida. Total, total. Y yo trabajaba hace muchos años en mi primer trabajo. Yo cuestionaba en silencio, pero yo era muy chiquita, o sea, yo no sabía lo que estaban diciendo, pero me acuerdo que yo trabajaba en una entidad financiera, o sea, en un banco. Funcionarios en un banco con carreras administrativas tenían esta manera de pensar, es decir, que usted haya ido a una universidad y haya cursado una carrera administrativa no garantiza que usted vaya a ser bueno con el dinero. Es súper importante dejar de... Es un mito. Es un mito y yo he visto hasta gota a gotas yendo a cobrarle a funcionarios de entidades administrativas. Me van a funar, pero es una realidad. Y yo escuchaba que decían, es que las emergencias se pagan es con la tarjeta de crédito, la tarjeta de crédito está para emergencias. Y lo tenían súper normalizado y nadie refutaba. Y eran adultos que yo pues respetaba y yo decía pues con sus años de vida por algo lo dicen. Pero ahora que yo también soy ¿Y una por qué adulta, pagas la tarjeta de crédito? exactamente, y yo, María, ahora yo no, el fondo de emergencia es para emergencias. La tarjeta de crédito es para las millas y para los puntos Colombia. O sea, sí hay muchos mitos, hay muchas cosas que uno crece escuchando, que uno dice, que uno escuchaba a los papás decir como que no, es que las cosas se compran es con deuda, para poder comprar cosas se tiene que endeudar, para comprar nevera uno se tiene que endeudar, para cambiar de carro hay que endeudarse, para comprar una lavadora hay que endeudarse, si ya está haciendo calor y el ventilador tiene que ser con un tarjetazo. ¿Pero por qué? Pues porque obviamente no hay hábitos de ahorro y no hay relaciones sanas con el dinero. Y muchas veces porque simplemente no alcanza la plata y ya, ¿no? Obviamente, nuevamente un comentario súper privilegiado. Hay gente que simplemente tiene que endeudar porque no hay, ese año la lavadora, pues toca rayar tarjeta, o no hay nevera, pues tienes que tener nevera, entonces toca. Pero desde el privilegio, o sea, teniendo, no deberías como apoyarte en la deuda si tienes la posibilidad de ahorrar y poder financiar eso con ahorro en lugar de deuda. Pues porque eso es regalar la plata, literal. Sí, de acuerdo. Me gusta lo que dices también de cómo uno maneja las tarjetas de crédito o los créditos que uno tiene, porque uno le puede sacar muchos beneficios si tiene el conocimiento de cómo usarlos. Si pagas a una cuota, te ganas puntos Colombia, puedes comprar un montón de cosas. De hecho, personalmente me gusta mucho como leer y tener libros físicos. No soy tanto de leer en digital, pero los libros son costosos. Entonces lo que hago a veces es, si tengo puntos, puedo comprar libros con puntos, que es dinero extra que uno tiene por sacar cosas a crédito, porque estoy manejando todo lo que compro lo pago con la tarjeta de crédito y al final del mes pago la tarjeta de crédito. Y eso me va ayudando también a construir el historial que le puede servir a uno para metas que tenga futuro y también para ganar, pues pagar el mercado con los puntos.
Así es. Yo literal, yo viajo con millas o no viajo. O sea, como que si hago compras muy intencionales y trato de canalizarlo todo con las tarjetas que me dan muchas millas porque sí, la mayoría de mis viajes son con millas. Pues nacionales, todavía no me da el voltaje para pagarme un viaje internacional, hay gente que en serio sí puede y me sueño llegando a ese punto, pero al menos los viajes nacionales con millas y es una maravilla, me parece una maravilla. Hay una tarjeta que te da 30% de descuento todos los viajes internacionales. Cuando compras con ella te hace cashback a la tarjeta. Recomendada. No estamos haciendo publicidad, pero sí, sabemos de cuál es. No voy a decir cuál es la tarjeta. El que entendió, entendió, el que no está Google y No, siento que ha sido demasiado ganador este episodio. Como compartir todo esto, principalmente con los temas del trabajo y todos estos temas tabú de los que nadie habla y sobre todo como también personas que venimos de otros entornos y que nunca nos hablaron de eso y que ahorita nos sentimos como niños chiquitos así perdidos, poder hablar abiertamente del tema y exponer como los traumas y cómo los hemos superado y qué se está haciendo ahorita. No sé, Vero, si tienes como algún consejo final que le quieras recomendar a las personas. Que sí, que se tengan como paciencia, que no se den palo y que no permitan que la frustración sea más grande que las ganas de cambiar o de cambiar hábitos o de salir adelante, que no sientan esta conversación como cantaleta, como ataque, sino más bien como un llamado para revisar quizá algún hábito o algunas prácticas que se tienen normalizadas y que quizá no sean tan normales o que simplemente puedan ser mejores. Que se traten como con cariñito, que no se puede llorar sobre leche derramada, pero uno puede sí responsabilizarse y comportarse como un adulto y empezar a hacer los cambios necesarios para tener un futuro mejor. Ya, yo quiero agregar también como permitirse disfrutar, ¿cierto? Porque tampoco es como que sea algo aburrido, como listo, entonces ya me tengo que organizar y voy a vivir una vida aburrida, sino también como permitirse disfrutar y como disfrutar a partir de esos cambios de hábito que hizo para que así empiece a ver como realmente los frutos y como realmente eso sí le ayuda. Entonces ahí es cuando uno siente el verdadero cambio y no es como un niño chiquito de como, ay, ahora me tengo que organizar, porque si no, no voy a vivir. Sino que cuando empiezas a disfrutar de esas, pues no, tampoco no te vayas a gastar todo. O sea, como disfruta un poquito acerca de lo que has aprendido. Sí. Aunque uno tiene derecho a gastárselo de uno. O sea, lo importante es hacerlo de manera consciente y responsable, pero si uno lo trabaja, uno debería hacerlo sin culpa y con toda la tranquilidad del mundo. Y ser consciente permite eso, como gastar e invertir en uno sin culpa. Sí, de hecho mi consejo iba relacionado a ser consciente, lo que mencionó Vero, también desde la información. Ahora tenemos como una gran ventaja, bueno, para bien o para mal, de que hay muchos creadores que están hablando temas de finanzas, hay muchos podcasts, mucho contenido en YouTube, el podcast que mencionábamos donde hablaban sobre la historia de las empresas y cosas así. Y siento que eso también da como la ventaja de que uno puede buscar con qué creador conecta y en qué punto de la vida también. Antes me habían recomendado este podcast de chisme corporativo y yo dije, no, siento que no me va a gustar y empezaba a escuchar otras cosas. Y escuché el primer episodio y ya fui obsesionada, o sea, ya no quería escuchar nada más, solamente las quería escuchar a ellas y los episodios de esas empresas que conocía, a ver qué cosas tenían por contar y así. Entonces también como estar muy abierto a recibir ese tipo de información que uno no sabe en qué punto de la vida va a llegar y que le puede servir también para las metas que tenga, sobre todo relacionadas con temas de dinero. Gracias, Vero, por acompañarnos en este nuevo episodio, un segundo episodio en nuestro podcast y es un gusto poder tenerte acá y que nos acompañes y que nos cuentes también desde tu experiencia, desde lo que hablamos en el episodio anterior, como de tu experiencia de carrera y ahora en temas de finanzas, que también creo que es muy enriquecedor para nosotras en este momento y para quien vaya a escuchar este podcast. A ustedes, gracias por la invitación, por hacer el espacio tan ameno, el tiempo pasó volando y pues siempre por acá la orden. Gracias a todos por escucharnos. Recuerden que nos pueden seguir en redes sociales como @DataSolPodcast. También le vamos a dejar información de Vero en la descripción y la información de los libros, podcast y todo lo que recomendamos en este episodio. Y nos vemos en la próxima.